Eso le iba a decir. Entonces, teniendo eso en mente, va a ser para nosotros más fácil, ¿verdad? Va a ser para nosotros más fácil poder demostrar algo. Ahora dice acá, Marcela, ayúdeme, por favor. Ayúdeme a leer esa parte. Espere, profe. Me lo puede volver a repetir, profe, que está un sonido bien feo. Y puede leer esa parte, por favor. Al comenzar, ¿hasta dónde? Sí, esa parte. Al comenzar una demostración es conveniente primero dibujar una figura y ponerle letras empleando mayúsculas para cada vértice. Después se enuncia la hipótesis y la tesis en términos de letras de la figura. Se indican con marcas en la figura las partes congruentes dadas. Luego se forma un esquema que tenga los encabezados de demostración como título en una columna y otra con las afirmaciones y razones tal como se demuestra en los ejemplos de demostraciones sencillas de las páginas anteriores. Las marcas en la figura ayudarán a demostrar que son partes correspondientes de figuras congruentes. Para luego comprobar que se tienen una correspondencia la o A, L, A o L, haciendo previamente un análisis de los ángulos adyacentes o comprendidos para establecer la correcta correspondencia. Una vez hecho esto, se demuestra la congruencia entre los triángulos y posteriormente afirmar que partes correspondientes de figuras congruentes son congruentes. Ahí están los pasos que nosotros tenemos que seguir para hacer una demostración trigonométrica. Vean, aunque parece ahorita medio confuso lo que estamos leyendo, pero ya cuando hagamos ejercicios, esto se va a volver sencillo, ¿verdad? Porque solo tengo que fijarme en el dibujo, recordar lo que yo sé de los teoremas de proporcionalidad y lo que sé de los criterios de semejanza, y usando eso ya lo demás se vuelve fácil. Veamos acá, dice, demostrar en la figura de la derecha que el segmento AR, ojo, así tengo que leer eso, no lo puedo leer nada más AR, y el segmento BH, así tengo que leer eso también, se bisectan en el punto F. ¿Qué significa que se bisectan? Que ambos segmentos se cruzan en un punto, en el punto F, pero al decir se bisectan es que se cortan exactamente a la mitad. Quiere decir que de B a F hay la misma distancia que de F a H. Y de A a F hay la misma distancia que de F a R. ¿Por qué? Porque dice que se bisectan. Y ojo, ese es un dato. Ahí dice, datos, dice. En la figura de la derecha, el segmento AR y el segmento BH se bisectan en el punto F. Eso es un dato, ¿verdad? ¿Y qué tengo que probar? Tengo que probar esa tesis. Tengo que probar que el segmento AB es congruente con el segmento RH. Eso es lo que tengo que probar, que son congruentes. Eso significa, ese símbolo ahí que está entre AB y RH, significa que son congruentes, ¿verdad? ¿Qué significa que sean congruentes? Iguales. Correcto, significa que miden lo mismo. ¿Y cómo puedo empezar haciendo eso? Vean que empezar haciendo eso no es tan difícil. Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que hacer dos columnas. En la columna de la izquierda van a ir mis afirmaciones. En la columna de la derecha van a ir mis razones. O sea, ¿por qué estoy afirmando eso? Y sería de la siguiente manera. El segmento AR y BH se bisectan. ¿Por qué? Dato. ¿Y a dónde me lo dan ese dato? Acá arriba. Aquí está el dato.
El otro. AR igual a RF. Ahora, ¿cómo leo eso? ¿Cómo interpreto eso? AF igual a RF. Eso cuando vean, cuando no hay ningún signo arriba, no hay ninguna pleca acá arriba, no hay ninguna línea acá arriba, no hay nada de esto, entonces ahí se refiere a la medida. Entonces prácticamente, ¿qué me están diciendo aquí? Que AF, que esta distancia que hay, desde AF hasta FR, es la misma, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Y por qué puedo asegurar eso? Porque en el dato de arriba me dice que se bisectan, o sea, se cortan exactamente a la mitad. Entonces, si se cortan exactamente a la mitad, este segmento de acá y este segmento de acá miden lo mismo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Entonces, y aparte en el dibujo viene esto de acá, viene esta línea aquí. ¿Esa línea qué significa? Que miden lo mismo. ¿Verdad? Esa línea significa que esos dos segmentos miden lo mismo. Ahora vamos a ver con el otro. Dice, FB igual a FH. Otra vez, por la definición de bisectar. Recuerden que cuando una línea se bisecta es que se corta exactamente la mitad. Entonces yo puedo decir que FB acá mide lo mismo que FH. Puedo decir eso. Ahora, sabiendo eso, ¿qué puedo decir yo? Si esos dos lados miden lo mismo, puedo decir que bueno, antes de hacer eso, hay una afirmación con los ángulos. El ángulo AFB. AFB. ¿Cuál es el ángulo AFB? Es este de acá. El ángulo AFB. Este de aquí. Mide lo mismo que ¿qué ángulo? Mide lo mismo que el ángulo HFR. O RFH, es lo mismo. Estos dos ángulos miden lo mismo. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, si yo tengo una línea acá y tengo otra línea acá, ahí tengo cuatro ángulos, ¿verdad? Tengo este ángulo y tengo estos dos ángulos también. Pero como se bisectan y son opuestos por el vértice, ¿por qué? Porque aquí se unen el vértice, ¿verdad? Entonces, este va a medir lo mismo que este. Y este va a medir lo mismo que este. Entonces, por esa definición, yo puedo decir que el ángulo AFB es congruente con el ángulo RFH. ¿Verdad? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Ok, y hasta ahí yo puedo aplicar. ¿Puedo aplicar qué? Puedo aplicar el postulado de congruencia de ángulos o de semejanza de ángulos, que me dice que el triángulo AFB es congruente con el triángulo RFH, ¿verdad? ¿Puedo decir que esos dos triángulos son congruentes? Sí. ¿Por qué postulado? Por el postulado lado, ángulo, lado. Entonces, este lado con este lado son congruentes. Este lado con este lado son congruentes. Y los ángulos también son congruentes. Entonces, ¿qué postulado puedo aplicar? Lado, ángulo, lado. Entonces, ya que ya di varias afirmaciones, ya afirmé varias cosas, ya que ya afirmé todo eso, yo puedo decir que el segmento AR, ahora sí lo leo segmento porque tiene esta línea acá arriba, el segmento AR es congruente con el segmento RH. ¿Por qué? Porque ya comprobé que esos triángulos son congruentes. Si esos triángulos, perdón, si esos triángulos son semejantes. Si esos triángulos son semejantes y en este caso son congruentes porque sus lados miden lo mismo todos, entonces yo puedo decir que estos también miden lo mismo. No solo es la semejanza, también es la congruencia. Este lado con este lado miden lo mismo. ¿Verdad? Esos tres lados miden lo mismo. Entonces, ¿qué significa acá? Dice, el segmento AB congruente con el segmento RH. Esto es como una conclusión. Eso LQQD no significa que descanse en paz, no. Esto significa lo que quiere decir.
¿verdad? Así se lee esto. Lo que quiere decir que el segmento AB es congruente con el segmento RH. ¿Por qué? Por la definición de congruencia de triángulos. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, tengo que dar varias afirmaciones para después llegar a una conclusión. De nuevo, tengo que dar varias afirmaciones para después llegar a una conclusión. La mayoría de las afirmaciones ya vienen de los datos, ya viene de esta parte. En el último renglón viene esto. ¿Sí? En el último renglón siempre voy a escribir la tesis. ¿Cuántas afirmaciones tengo que dar? 5 o 6. ¿Verdad? No puedo decir que solo con esta, solo voy a escribir una afirmación y la conclusión ya terminé. Mi ejercicio ya terminó, yo ya lo puse. ¿Verdad? Tengo que dar varias afirmaciones para después llegar a una conclusión. ¿Verdad? Así como cuando usted está discutiendo con alguien y le gana la discusión. Le gana la discusión usted porque le dio varios argumentos válidos y la persona ya no tiene qué hacer. Ya no tiene que contestar. Aunque en el caso de los varones nosotros siempre perdemos. Aunque sí estemos con la razón, pero nunca nos la van a dar, así que un punto menos para el patriarcado ahí. Entonces, eso es, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que nosotros tenemos que comprobar varias afirmaciones para después llegar a una demostración, ¿verdad? ¿Se entendió eso, niños? Más o menos, nada. Y vea lo que dice acá. Esta demostración sencillamente es sencillamente una muestra de cómo se puede presentar el trabajo. Hay un límite en cuanto al tipo que se espera vaya a tener la forma de una demostración. Por ejemplo, los pasos 2 y 3 anteriores se ha indicado congruencia de segmentos escribiendo AF igual a RF y FFB igual a FH. Se puede igualmente haber escrito el segmento AR es congruente con el segmento RF y el segmento FB es congruente con el segmento FH. Vean la diferencia. En la parte de arriba lleva un igual. En la parte de abajo lleva el símbolo de congruencia, que no es lo mismo. Cuando estoy diciendo que dos segmentos son congruentes es que miden lo mismo. Y cuando solo escribo AF igual a RF, estoy hablando de la medida de esos segmentos. Entonces, como estoy hablando de medida, no lleva ningún otro signo, sino que lleva un signo igual, nada más. ¿Verdad? Ahora, también se tiene bastante libertad en la elección para decidir cuántos detalles se incluirán en una demostración. A medida que el estudiante, o sea, ustedes, adquieran más conocimientos y práctica, podrá escribir demostraciones con menos detalles, ¿verdad? De nuevo, usted va a poder dar argumentos válidos, 2 o 3 argumentos y ya, se acabó, terminó. Eso fue toda la demostración. Pero tienen que ser argumentos bien definidos y que la razón esté bien explícita, que esté bien escrita ahí la razón. Veamos acá nos dice que complete la demostración. Niños, aquí me estoy adelantando a las clases de la semana entrante, ¿verdad? Pero no se preocupen, está bien. Recuerden que la semana que viene nosotros vamos a varias actividades y algunas clases las vamos a perder. Entonces mejor aprovechemos el tiempo. Dice esta parte, demostrar a partir de la figura, esta figura de acá, que el ángulo A es congruente con el ángulo F. Eso es lo que tengo que demostrar. La ventaja acá es que ya me dice cuál es la hipótesis. Las hipótesis, ¿qué son? Las hipótesis son datos. Y lo que tengo que demostrar es que el ángulo A es congruente con el ángulo F. En otras palabras, que esos dos ángulos miden lo mismo. ¿Verdad? Lo que tengo que demostrar es que este ángulo con este ángulo miden lo mismo. Ahora, así a simple vista. ¿Por qué sin necesidad de ver lo otro? ¿Por qué
¿Qué criterio de semejanza puedo aplicar ahí? Lado, ángulo, lado, 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 o ángulo, ángulo, ángulo. ¿Cuál puedo aplicar ahí? Viendo así el dibujo, así como está. Ahí hay dos ángulos, ¿verdad? Perdón, dos triángulos. El triángulo ABH y el triángulo FBH. Ahí están los dos triángulos. ¿Qué teorema puedo aplicar ahí? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, sí. Sí, sí. Ese sería uno de ellos. Bueno, ese sería el que podría aplicar. Porque no me da la medida del lado AB, BF, no lo sé. Entonces, como no me lo da, según ahí el dibujo no me lo da. Pero sí me da, así a simple vista, me da la medida de dos lados y un ángulo. ¿Por qué sé que es la medida de dos lados? Veamos, acá. Me estoy adelantando un poquito a la demostración, pero vamos a entender primero el dibujo. Este sería un ángulo, perdón, un triángulo. Y este sería otro triángulo. Este de acá. Tienen un lado en común. ¿Cuál es el lado en común que tienen ahí? ¿Qué lado está en los dos triángulos? Vamos a ver. ¿Qué lado está en los dos triángulos? HB. HB, correcto. Y cualquier lado va a ser congruente consigo mismo. Cualquier lado va a ser congruente consigo mismo. Entonces yo puedo decir que el lado HB es congruente con el lado HB. ¿Por qué? Estoy diciendo que, bueno, esa mesa mide 3 metros. 3 metros mide esa mesa. Estoy diciendo lo mismo, que la mesa mide 3 metros. Entonces, si comparo la mesa con la misma mesa, igual siempre va a medir 3 metros. Entonces, ahí está el ejercicio. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se hace? Vean, se hace, aunque no parezca, pero se hace así de sencillo. Hipótesis. Yo sé que el segmento AH es congruente con el segmento FH y ahí está marcado. Yo sé que el ángulo AHB mide lo mismo que el ángulo FHB aquí. Y que tengo que comprobar que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo F. Entonces, empiezo a hacer mi demostración. Datos. ¿Qué datos me dan? ¿Qué datos me dan? Los datos de la hipótesis. El segmento AH es congruente con el segmento AFH. Entonces, acá, ¿qué voy a escribir? Acá no voy a escribir nada. Acá solo lo veo que dice que el segmento AH es congruente con el segmento FH. ¿Por qué? Por dato. ¿Y a dónde está eso? Eso está aquí, ¿verdad? Aquí me lo dan. El segmento AH es congruente con el segmento FH. Y ahora acá abajo tengo que el segmento AHB, perdón, que el ángulo AHB es congruente con el ángulo FHB. Entonces, ¿qué razón le puedo poner ahí? ¿Por qué puedo decir eso? Ok, está bien. Está bien lo de Alexander. ¿Por qué puedo decir eso? ¿Por qué puedo decir que el ángulo AHB es congruente con el ángulo FHB? Ok, ¿eso dónde lo tengo? Lo tengo acá. Entonces acá puedo escribir que eso es así por dato. Por dato puedo decir eso.
Y en el otro, el segmento HB es congruente con el segmento HB. Sí, porque miden lo mismo. Estoy comparando un lado con el mismo lado. ¿Por qué hago eso? Ah, porque el segmento HB pertenece a los dos triángulos. Entonces, como pertenece a los dos triángulos, tengo que escribirlo ahí. Me sirve. Con eso, ¿qué puedo decir? Con eso puedo hacer lo siguiente, vean, puedo hacer esto. Y ahí, como decía su compañero, como decía Yair, puedo decir que el criterio de semejanza va a ser lado, ángulo, lado. Porque ya tengo que este lado mide lo mismo y este lado también miden lo mismo. Ahora, yo sé que el triángulo AHB es congruente con ¿qué triángulo? FHB. FHB, correcto. ¿Y eso por qué lo podemos decir? ¿Por qué lo podemos decir eso? Lo podemos decir por lado, ángulo, lado. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner por criterio o teorema, es lo mismo. O semejanza de triángulos. Lado, ángulo, lado. Entonces, por eso puedo decir esto, ¿no? Ahora vamos a ver el otro. Si ya tengo que esos dos triángulos son congruentes, ojo, ni siquiera son semejantes, son congruentes, miren lo mismo. Entonces, si esos triángulos son congruentes, significa que todos sus ángulos van a medir lo mismo y que todos sus lados van a medir lo mismo. Este va a medir lo mismo que este. Sus ángulos van a medir lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir? Aquí estoy indicando que todos sus lados, que todos sus ángulos miden lo mismo. Entonces, ¿por qué puedo decir que son congruentes? Para el criterio de semejanza de triángulo, lado, ángulo. Casi no le escuché. Otra vez, Stephanie. Es congruente por el criterio de semejanza de triángulo del lado, ángulo, lado. Correcto. Eso podemos afirmar ahí. Complétenlo ustedes ahí, por favor. Bien, vamos a ver acá. Entonces podemos escribir que por definición de congruencia de triángulo. Ahí así como había dicho su compañera. Por definición de congruencia de triángulos. Gracias. Sí. Ok, y así es como nosotros hacemos una demostración trigonométrica. Así de sencillo. ¿Verdad? Bien, vamos a ver acá. Dice, después de haber terminado una demostración, a menudo se encontrará que la figura puede hacerse más instructiva colocando marcas adicionales en ella. Por ejemplo, la figura de abajo, la marca es FH y HB, aquí, lo que nosotros habíamos hecho. La marca FH y HB indican que la congruencia del segmento FH con el segmento FB es un dato. Las marcas de los ángulos con un signo de admiración o exclamación indican que la congruencia
el ángulo AFB congruente con el ángulo RFH se dedujo. Y las marcas AB y RH indican que el segmento FH congruente con el segmento FB se dedujo. Análogamente, las marcas del triángulo en la figura de la derecha indican los datos y lo que se dedujo es el ejemplo 2 del anterior, acá. Entonces nosotros podemos poner esas marcas, un signo de interrogación ahí, nada más para decirlo. Ok, entonces ahora a nosotros, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría hacer esta guía, pero esta guía la vamos a hacer entre todos la otra semana. Ojo, ustedes ya cumplieron con su tarea. Su tarea era la guía anterior, ¿verdad? Que espero ya la hayan hecho. Su tarea era esa guía que se sube hoy. Esta guía 34 es para la otra semana. Pero si ya quieren ir avanzando en ella, perfecto. Así ya tienen menos cosas que hacer para la otra semana. Entonces, porque vean que lo único que hace falta para llegar a esa guía es leer esto. Que lo vamos a leer ahora. Dice, un error al redactar demostraciones es el suponer ser cierto precisamente aquello que se trata de demostrar. Entonces, acá yo no puedo decir en esta demostración que el ángulo A es congruente con el ángulo F, darlo acá arriba, darlo como afirmación. No, porque eso es lo que quiero demostrar. Entonces no lo puedo poner como afirmación. Eso sería la conclusión. Eso sería el LQQD, lo que quiere decir. Entonces, esto que quiero demostrar siempre va de último. No lo tengo que poner como una afirmación. Eso es lo que quiere decir la primera parte de ahí. Número 2. Otro error corriente es el que de presentar como una razón en la demostración de un teorema. Otro teorema que es en realidad una consecuencia del principio que se trata de demostrar. Este tipo de razonamiento es lo que se llama círculo vicioso y carece de valor como argumentación lógica. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo de eso, ¿qué sería? Un ejemplo de eso sería que escribir el 4, escribirlo de primero. Y el primero escribirlo de segundo. Y de ahí ir demostrando cosas. No puedo hacer eso. Para poder escribir 4, primero tengo que haber escrito 1, 2 y 3. ¿Verdad? Porque no puedo decir que un triángulo es congruente a otro si antes no he demostrado que por lo menos dos de sus lados son congruentes. O que un ángulo es congruente con otro. Si yo no sé eso, entonces no puedo demostrar que son congruentes. ¿Verdad? Bien. Y veamos la última parte donde dice, un ejemplo particularmente destacado de círculo vicioso es el que utiliza el teorema que se va a demostrar como una razón en una de las etapas de la demostración. Era lo que le mencionaba antes, ¿no? O sea, no puedo hablar ya de congruencia desde el principio, desde la afirmación 1 no puedo decir, por postulado, lado, ángulo, lado. No. Primero tengo que demostrar que dos lados son iguales o que tres lados son iguales, dependiendo del teorema que quiero demostrar. Si es el teorema lado, 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 tengo que demostrar que los tres lados son iguales. Que generalmente eso es fácil de demostrar porque me lo va a dar como dato. Entonces se vuelve fácil esa parte de demostrar. O si quiero demostrar lado, ángulo, lado, tengo que demostrar que dos de sus lados son iguales y que un ángulo también es igual. O si quiero demostrar el postulado ángulo, 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 tengo que demostrar primero que esos tres ángulos son iguales. Si esos tres ángulos son iguales, entonces puedo llegar a esa conclusión en que puedo aplicar el teorema ángulo, ángulo, ángulo. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? Vean esta guía 34, qué sencilla está. Pero creo que no le voy a dejar la 34, voy a dejar la 35. De que sea más emocionante todavía.
La IA34 la vamos a usar para calentar nada más. La vamos a usar como un warm-up. Nada más como calentamiento. Dígame, Stephanie. El martes. ¿Sí? La vamos a usar como calentamiento porque está muy sencilla en realidad. Vea lo que le pide. En cada par de triángulos dibujados a continuación, si las marcas semejantes indican partes congruentes, ¿qué triángulos son congruentes en virtud al postulado lado, ángulo, lado? Nada más eso le pide. Marque con un círculo la letra correspondiente. Entonces vamos a ver, lado, ángulo, lado. El inciso A es lado, ángulo, lado. Sí, tengo dos lados, tengo un ángulo que son congruentes. ¿Por qué sé que son congruentes? Por esas marcas que están ahí. Si esas marcas no estuvieran, entonces no podría decir que es lado, ángulo, lado. Entonces, este lado con este lado y este ángulo con este ángulo. Entonces, lo muestras y entonces, ¿qué se hace? Se marca ahí. Ya terminé el primer ejercicio. Bueno, profe, deje esta guía, profe. Sí, esa base la vamos a usar para calentar. Esa la terminamos en 5 minutos. Bien, niños, voy a regresar acá. Me queda menos de un minuto. Enciendan su cámara todos, por favor, y regresen a la aplicación los que no están. Bueno, Yair hasta se fue. Marcela también, solo dejaron la silla ahí. Solo dejaron la silla y el recuerdo. Bien, necesito que enciendan su micrófono todos, por favor. Todos. Isaac, Arturo, por favor. Marcela. Regresó Marcela. Regresó Yair. Yo, perdón, andaba trayendo café. Ok. Los trajo a todos. Isaac Umaña, por favor, ahorita enciéndame su cámara, por favor. Su cámara y los micrófonos para que me van a ayudar a aplaudir todos. Me van a ayudar a aplaudir. Bien, hay algunos compañeros de ustedes que durante esta semana, la semana pasada hicieron un examen y esta semana nos dieron resultados de ese examen. Ellos pasaron una prueba de Olimpiada de Física Matemáticas. Quiero que me ayuden a darle un aplauso